Intentó pensar, pero la música seguía sonando en su mente y continuó oyéndola a toda orquesta, como los pasos implacables de algo que no podía ser detenido. Sacudió la cabeza enojada, se quitó el sombrero y encendió un cigarrillo. No voy a dormir, pensó. Puedo aguantar hasta mañana. Las ruedas del tren marcaban su ritmo. Estaba tan acostumbrada a esa cadencia que no la oía en forma consciente, aunque le producía una cierta paz interior. Apenas apagó el cigarrillo, comprendió que necesitaba otro, pero se dijo que era mejor tomarse un minuto, o quizás varios, antes de encenderlo. Se había dormido y se despertó sobresaltada. Comprendió que algo no andaba bien antes de saber qué era. Las ruedas se habían detenido. El vagón permanecía mudo y oscuro bajo la claridad azul de las lámparas nocturnas. Miró su reloj. No existía ninguna razón para aquella parada. Miró también por la ventanilla. El tren estaba en medio de un campo desierto. Oyó que alguien se movía en el asiento al otro lado del pasillo y preguntó: ¿Cuánto tiempo hemos estado detenidos? Una voz de hombre contestó con indiferencia: cerca de 1 hora. La miró soñoliento y se sobresaltó cuando ella se puso de pie repentinamente y echó a correr hacia la puerta. Afuera soplaba un viento helado. Podía verse una franja de tierra vacía bajo un cielo también vacío. Oyó un susurro de malezas que se movían en la oscuridad. Adelante, distinguió varias figuras de hombres junto a la máquina, y sobre ellos, notable y como colgada del cielo, la luz roja de una señal. Se dirigió allí con rapidez, recorriendo la inmóvil línea de ruedas, pero nadie le prestó atención cuando se acercó. Los maquinistas y unos cuantos pasajeros formaban un apretado grupo bajo la luz roja. Habían dejado de hablar y parecían esperar algo con plácida despreocupación. ¿Qué ocurre?, preguntó. El maquinista se volvió sorprendido. Su pregunta había sonado como una orden, más que como la inquietud de un pasajero curioso. La joven permanecía con las manos en los bolsillos y el cuello del abrigo levantado, mientras el viento le lanzaba mechones de pelo sobre su rostro. «Tenemos luz roja, señorita», contestó el aludido, señalando con el pulgar. «¿Cuánto lleva encendida?» «1 hora». «No estamos en la vía principal, ¿verdad?» «No». «¿Por qué?» «No lo sé». El guarda intervino. «No me parece bien haber tomado por una línea secundaria. Ese desvío no estaba funcionando bien y esta cosa tampoco lo está», dijo señalando con la cabeza a la luz roja. «No pienso que la señal vaya a cambiar. Creo que está averiada». «Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí?» «Esperando que cambie». Mientras la joven hacía una pausa de sorprendido enojo, el fogonero rió por lo bajo. La semana pasada, el súper especial de Atlantic Southern fue desviado por un tramo secundario hacia su izquierda y se quedó 2 horas allí, simplemente por el error de alguien. «Pero este es el Taggart Comet», indicó la joven, «y el Comet nunca ha llegado tarde». «Es el único que no lo ha hecho aún», le respondió el maquinista. «Siempre existe una primera vez para todo», indicó el fogonero. «Usted no entiende de trenes, señorita», intervino un pasajero. «No hay en todo el país un sistema de señales o un despachador que sirva para algo». Ella no se volvió hacia aquel hombre ni dio señales de haberlo advertido, sino que se dirigió al maquinista. «Si sabe que la señal está rota, ¿qué piensa hacer?» A él no le gustó su tono de autoridad, ni pudo comprender por qué ella lo adoptaba con tanta naturalidad. Tenía el aspecto de una muchachita.
Solo sus ojos y boca mostraban que ya había cumplido los 30 años. Sus pupilas gris oscuro miraban de manera directa y turbadora, como si perforasen las cosas, descartando lo insustancial. El rostro le pareció ligeramente familiar, pero no pudo recordar de dónde lo había visto. Señorita, dijo, no quiero jugármela. Él quiere decir, agregó el fogonero, que nuestra tarea se limita a esperar órdenes. Su tarea consiste en hacer funcionar este tren. No cuando tenemos luz roja. Si la luz ordena parar, nosotros paramos. La luz roja significa peligro, señorita, explicó el pasajero. No queremos correr riesgos, repitió el maquinista. Quien quiera que sea el responsable, nos castigarán si pasamos de aquí. Así que no nos moveremos hasta que alguien nos lo ordene. ¿Y si nadie ordena nada? Tarde o temprano recibiremos instrucciones. ¿Cuánto tiempo piensan esperar? ¿Quién es John Galt? Preguntó el maquinista, encogiéndose de hombros. Quiere decir, terció el fogonero, que no haga preguntas que nadie pueda responder. Ella miró la luz roja y los rieles, que se perdían en la negra e implacable distancia. Continúen con precaución hasta la señal siguiente. Si esta funciona, sigan hasta la línea principal. Una vez en ella, deténganse en la primera estación cuya oficina esté abierta. Ah, sí. ¿Y quién lo dice? Yo. ¿Y quién es usted? La joven hizo una brevísima pausa, sorprendida por aquella pregunta inesperada, pero el maquinista se acercó a mirarla con más atención, y en el momento en que ella iba a contestar, murmuró asombrado: ¡Cielos! Ella contestó sin agresión, simplemente como quien no escucha con frecuencia una pregunta así. Dagny Taggart. Bueno, empezó el fogonero. Los demás guardaron silencio. Con el mismo tono de natural autoridad, la joven continuó. Sigan hasta la vía principal y detengan el tren en la primera oficina que esté abierta. Sí, señorita Taggart. Tienen que recuperar el tiempo perdido. Cuentan con el resto de la noche para hacerlo. Hagan que el Comet llegue a horario. Correcto, señorita Taggart. Cuando ella se volvía, el maquinista le preguntó: Si hay algún problema, ¿se hará usted responsable? Sí. El jefe del tren la siguió cuando regresaba a su vagón. Pero, ¿un asiento en clase corriente, señorita Taggart?, preguntó muy sorprendido. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no nos hizo saber su presencia? Ella sonrió espontáneamente. No tenía tiempo para formalidades. Mi coche fue enganchado al número 22 a la salida de Chicago, pero bajé en Cleveland porque iba atrasado. Así es que lo dejé pasar, y cuando llegó el Comet lo tomé. En él no había disponible ningún coche dormitorio. El jefe del tren sacudió la cabeza. Su hermano no habría viajado en la clase económica. No, seguro que no, admitió ella riendo. En el grupo de hombres reunidos junto a la máquina se encontraba el joven encargado de los frenos. La señaló y preguntó: ¿Quién es? Es directiva de Taggart Transcontinental, respondió el maquinista. El respeto que expresaba su tono era sincero. Vicepresidenta de operaciones. Cuando el tren arrancó con un tirón y su penetrante silbido se esparció sobre los campos, Dagny, sentada junto a la ventanilla, encendió otro cigarrillo. Pensaba: todo se está haciendo pedazos en el país. Puedes esperarlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero no experimentaba enojo ni ansiedad. No tenía tiempo para sentir. Era un problema más para resolver junto a los ya existentes.
Sabía que el superintendente de la división de Ohio no era el hombre adecuado para ese puesto, pero era amigo de James Taggart. Un mes atrás no había exigido que lo despidieran solo porque no había otro mejor para sustituirlo. Resultaba tan difícil encontrar la gente adecuada, pero ahora se dijo que era preciso librarse de él y ofrecer el puesto a Owen Kellogg, el joven ingeniero que tan brillante tarea estaba desempeñando como ayudante del director en la estación terminal de Nueva York. De hecho, era quien la dirigía. Llevaba algún tiempo vigilando su trabajo. Siempre estaba atenta a descubrir chispazos de talento, del mismo modo que un buscador de diamantes explora terrenos poco promisorios. Kellogg era aún demasiado joven para ser nombrado director de una división. Por eso se había propuesto darle otro año de margen. Pero no podía esperar. En cuanto regresara, hablaría con él. La franja de terreno, apenas visible por la ventanilla, ahora se desplazaba a mayor velocidad y se fundía en un gris continuo. Por entre las secas especulaciones que ocupaban su mente, se abrió paso un sentimiento, el intenso y estimulante placer de la acción.